Muy feliz sábado, un buen día para todos. ¿Están bien? ¿Cómo está la iglesia esta mañana? Bien. Bueno, me alegro, mejor así. Se los ve contentos, se los ve con rostros radiantes, ¿no? Qué linda la adoración infantil, ¿eh? ¿Cuántos niños tuvimos en esta mañana? Que Dios los bendiga y a los padres también para seguir acompañándolos y trayéndolos todos los sábados a la iglesia. Muy bien. Bueno, estamos nuevamente por aquí, un placer. Vemos algunos rostros nuevos, algunas visitas que deseamos que puedan seguir viniendo, seguir viniendo. El sermón en esta mañana tiene mucho que ver con el primer himno que cantamos, en la estrofa donde dice: y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará, ¿no? Es un poco también un himno que tiene que ver con la época que estamos celebrando, la Semana Santa, ¿verdad? Los quiero invitar a buscar en Apocalipsis, capítulo 3, y el versículo 11. Y ese es el primer versículo que vamos a utilizar para iniciar la meditación en esta mañana. Versículo breve, conciso. Dice la palabra de Dios: vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. 3 secciones, 3 ideas en este versículo 11. La primera, vengo pronto. El Apocalipsis empieza con el primer versículo hablando de la palabra pronto. El primer versículo de Apocalipsis, si están vueltas las páginas allí, dice las cosas que deben suceder pronto. Y al final del libro, en el anteúltimo versículo, porque el último es una doxología, ¿no? Dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y en el medio hay un montón de referencias a la cercanía de la venida de Cristo. Porque el tema central de Apocalipsis es la cercanía, la inminencia de la venida de Cristo. Vengo pronto. La segunda idea del versículo 11 es: retén lo que tienes. Tiene que ver con la perseverancia en la fe, la permanencia en la fe, como hablábamos en la escuela sabática en esta mañana, ¿no? Retener lo que tienes significa mantenerse en la salvación, no abandonar el camino. Y la tercera idea es: para que ninguno tome tu corona. Evidentemente está apelando a una vida de consagración y de perseverancia para recibir la corona, que es el símbolo de la... ¿A quién se le pone la corona? A los vencedores, ¿no? A los vencedores. La palabra corona está antecedida por otra palabrita de 2 letras. No dice la corona, sino dice tu corona, lo cual me habla de una salvación personal e individual y una vida eterna, recompensa, si quisiéramos también decir, que Dios tiene preparada para sus hijos de manera personalizada, ¿no? Tu corona.
Y si eres fiel y avanzas y retienes lo que tienes, tendrás tu corona, ¿no? ¿De dónde surge esta idea de la corona? Acompáñenme allí en Primera de Corintios, en el capítulo 9 y en el versículo 24 en adelante. Primera de Corintios 9, 24 en adelante. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Está tomando la idea de las carreras que eran muy comunes y apreciadas en el mundo griego y por supuesto en el Imperio Romano también. Solamente que al que llegaba primero en esas carreras le daban la Stéfanos. La Stéfanos es la corona, ¿no? En griego, corona. Es una corona que se echaba a perder, ¿no? Los laureles se marchitaban y después de un tiempo ya no tenían más vida, más brillo y más utilidad. Pero acá dice que nosotros vamos a recibir una corona incorruptible. Entonces, la idea que está en mente, tanto en el Apocalipsis como aquí, más explícitamente, es que la vida cristiana es como una carrera al final de la cual Cristo te va a coronar. Te va a coronar, no con las coronas que les ponían a los corredores que se corrompía, sino con la Estéfanos de vida eterna, ¿no? La corona de vida eterna. Y esta corona se les dará no a los que llegan primero, sino a todos los que llegan. Porque en la carrera de la vida cristiana no hay primero, ni segundo, ni tercero. En la salvación, todos, por el hecho de llegar, son coronados. El que abandona allí pierde la capacidad de seguir avanzando y de llegar a la coronación, ¿no? Entonces, el tema del sermón específicamente es cómo describe la Biblia a los que serán coronados. ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son sus características? Y esta mañana veremos 4 nada más, ¿no? Puede haber seguramente más. Así que 1 hora cada uno, hasta las 4 de la tarde estaremos aquí. No, vamos a hacer un resumen. Primera cualidad o característica, y vamos a leer para cada una de ellas un texto de la Biblia. Santiago 1:12. Santiago 1:12. Allí estamos. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, ¿qué cosa? La corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. ¿A qué está relacionada la corona? ¿A qué está vinculada la recepción de la corona? Dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación y resiste la prueba. Así que, en primer lugar, vamos a destacar la lucha que el cristiano tiene que desarrollar en relación a las tentaciones, a las pruebas de casi todos los días.
¿O de todos los días? Todos los días. ¿Cómo nos está yendo con la resistencia y esto de soportar la prueba y la tentación? La Biblia nos dice que podemos ser más que victoriosos por medio de Cristo Jesús. ¿Y cómo es que se resiste y se soporta la tentación? Bienaventurado, dice, el que resiste y soporta. Tenemos dos opciones, o empezar a inventar o fijarnos cómo hizo Jesús. ¿Cuál eligen? ¿Y cómo hizo Jesús? En el desierto de la tentación, 40 días de ayuno. En el último día, el diablo no es onzo, ¿no? En el momento de mayor debilidad, allí aparece con las tentaciones, ¿no? ¿Cómo soportó y resistió y venció el Señor? A través de escrito está, o sea, la palabra. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos días? Todos los días, porque las tentaciones, las luchas y las pruebas son todos los días. Aferrarnos a el estudio y la comunión con el Señor a través del escrito está. La hermana Elena de White dice: solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. ¿Les suena poderosos engaños? ¿Les suena engaños en esta época, en este tiempo? Que cautivarán al mundo, ¿no? Dice, solo los que estudian diligentemente la Biblia tendrán protección contra esos engaños. Muy bien, número 1, entonces Jesús en el desierto de la tentación nos da una receta, la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Número 2, en el huerto del Getsemaní, con sus discípulos somnolientos y dormidos, ¿qué dice Jesús? Cuando estaba definiéndose la suerte de la humanidad y estaban a punto de venir a apresarlo, a prenderlo y a llevarlo para la cruz, ¿qué dice Jesús? Velad y orad para que no entréis en tentación. Así que no necesitamos imaginarnos o podemos ponernos a guitarrear aquí, ¿no? La Biblia es clara. Biblia y oración. La comunión con el Señor, para que podamos estar fuertes. El apóstol Pablo ¿no es acaso que dice que tenemos que ponernos toda la armadura para que podamos resistir contra las acechanzas? Hay una lucha, no es un picnic por el Mediterráneo, un crucero, ¿no? La vida cristiana es la lucha, salvando todas las cuestiones de viajes, ¿no? Que son tan lindos. Pastor, ¿y cómo es esto un poquito más prácticamente y específicamente? Esto de la comunión, ¿cómo, cuánto tiempo, cómo es? Dos opciones. ¿Inventamos o vamos a lo que dice ¿cuál eligen? Hermanos, todo está en la Biblia. Aquella noche de lucha sobre el río Jaboc, Jacob se estaba preparando para enfrentarse con su hermano que se llamaba Esaú. Y Esaú venía con algunos amigos. ¿Cuántos eran? ¿Se acuerdan? 400, con cara de pocos amigos. Y entonces Jacob tuvo una lucha la noche previa con el Señor. ¿Y cómo le fue a Jacob en esa lucha? ¿Perdió, empató o ganó?
has luchado con Dios y has... ¿Se acuerdan? No leemos por tiempo. Pero Jacob en un momento le dice, no te dejaré. Lo que quería Jacob era la bendición en esa lucha con Dios. Y el Señor dice que lo lesionó en la cadera, ¿no? Y de ahí Jacob siguió a otro ritmo de marcha, rengueando. Dios le cambió la marcha. Venía muy así envalentonado, muy así con sus propias estrategias y sus propios métodos, podríamos decir, sus planes. Y el Señor lo bajó un poquito, ¿no? Lo lesionó. Entonces, yendo al tema que estamos abordando, ¿cómo es esto de la meditación, de la lectura de la Biblia, de la oración, de la comunión? Tenemos que perseverar en la oración y en el estudio de la Biblia hasta que sintamos la bendición de Dios. Así de sencillo, así de fácil. Entonces eso puede ser 1 hora, puede ser media hora, pueden ser 15 minutos, puede ser cuánto tiempo cada uno, hasta que sintamos que Dios nos ha bendecido. Entonces yo ahora tengo que leer la Biblia de otra manera, no es que simplemente leo para cumplir el requisito del capítulo por día, ¿no? Leo hasta que Dios me lesione. ¿Viste? ¿Te lesionaste alguna vez? Caminando en la calle, corriendo. Acá hay algunos que tuvieron algunas experiencias, ¿no? Jugando algún deporte, corriendo, nos lesiona. Pero por ahí algún jugador del otro equipo, ¿no? O pisaste mal ahí un pozo. Pero que te lesione Dios, ¿es un juego brusco o fair play o que te lesione Dios? Necesitamos que Dios espiritualmente pueda quebrarnos para que podamos estar en una marcha distinta, con mayor humildad delante de su presencia. ¿Se entiende, iglesia? Entonces no te dejaré hasta que no me bendigas. Número 1, bienaventurados entonces los que vencen, los que soportan la tentación, resisten la prueba, porque ellos recibirán la corona. Muy bien. Número 2, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 8. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Si quieren del 7, un versículo antes, arrancamos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Pablo tiene el tema de la carrera en mente. He guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que los que serán coronados serán aquellos que amen la venida de Jesús. ¿Viste? Ahí lo dice. ¿Quiénes recibirán esa corona? ¿Quiénes formarán parte de la ceremonia de coronación? Los que soportan la tentación, los que resisten la prueba, número 1. Número 2, los que aman su venida. Y el amor no es lo mismo que el temor. Cuando hablamos de la venida de Jesús y estudiamos la venida de Jesús y conocemos las profecías acerca de la venida de Jesús, lo peor que podemos hacer es sentir miedo, temor. No están puestas y reveladas en la palabra de Dios para que tengamos miedo y para que tengamos temor, nos asustemos de los acontecimientos que tienen que ver con la venida de Cristo. Y en este sentido, a veces, algunos de nosotros, quizás sin darnos cuenta, u otros por allí, con otro énfasis, otro estilo, tal vez lo que provocan en sus presentaciones sea un poco esto de, ay,
me da miedo, ¿no? Porque hay una presentación con un enfoque muy, por allí, alarmista o terribuloso. Sabemos lo que la Biblia dice acerca de los tiempos finales de la historia de este mundo, pero el énfasis está en la bendición, en la protección, en el amor de Dios y en la salvación de Cristo, ¿no? El Cordero. Entonces el perfecto amor echará fuera el temor. Por lo tanto, el tema es los que aman su venida. ¿Amamos la venida de Jesús? ¿Cómo sabemos si amamos la venida de Jesús, no? Bueno, Juan dice en su primera epístola universal, en el capítulo 2, los versículos 15 en adelante, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Como quién que estudiamos en la escuela sabática y lo abandonó a Pablo? Demas, lo dijimos hoy, ¿no? No amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y allí tenemos nosotros que evaluar nuestras prioridades, nuestros afectos, nuestras preferencias, ¿no? La hermana Elena de White dice, cuando uno quedó completamente despojado del yo, cuando todo falso Dios es excluido del alma, el vacío es llenado por el influjo del Espíritu Santo. Cuando todo falso Dios es excluido del alma. ¿Cuál es la explicación que da el Espíritu de Profecía al falso Dios o a todo falso Dios? Ella sigue diciendo, negocios, modas, deportes, he aquí las cosas que ocupan las mentes de hombres y mujeres. Noten ustedes que cosas buenas en sí mismas pueden llegar a convertirse en un falso Dios en la medida que nos enfoquemos solamente en eso, le demos prioridad solamente a eso y descuidemos y dejemos de lado las cosas del reino de Dios y su justicia, ¿no? Incluso el estudio, el trabajo, la amistad puede llegar a convertirse en un falso Dios cuando lo ponemos en primer lugar, ¿no? Así que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pastor, pero Jesús amó al mundo. Ahí se equivocó. Primer error y primera macana en el sermón. Jesús amó al mundo, dice Juan 3:16. Bueno, y cuando en la tentación el diablo le ofreció todos los reinos del mundo, si postrado me, ¿se acuerdan? Entonces, ¿ahí amó o no amó al mundo? ¿Qué dijo Jesús? Dijo no, porque mi reino no es de este mundo. Entonces, lo que tenemos que pensar es en el contexto, ¿no? Amar al mundo es amar a las personas para salvarlas y para redimirlas, para transformarlas. Por eso dio su sangre y murió en la cruz. No améis al mundo significa no améis las condiciones pecaminosas del mundo, ¿no? Las costumbres, las prácticas, porque todo lo que hay en el mundo perece, termina. Es como si vos vas en un tren que decís, este tren tiene de todo, tiene jacuzzi, tiene sauna, tiene cancha de tenis, es un tren que es maravilloso, te proyectan las pantallas, te dan la comida, te dan todo, pero ese tren, ¿sabes qué? Termina, es un detalle nomás, no creo que te interese, termina en un precipicio, porque las vías hasta ahí se pudo llegar con la construcción, y después está el mar, ¿viste? ¿No? Vos te subís a ese tren, es tan lindo, tiene de todo, ¿no? Su fin es camino de muerte. No améis al mundo, por más que se ofrezcan por allí productos bien adornados, con lucecitas de colores, papel brillantes, ¿no?
dice el apóstol Juan, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no procede del Padre, sino del mundo. El que ama su venida, número 3, Apocalipsis 2:10, tercera característica o cualidad de los que serán coronados. 2:10 de Apocalipsis, última parte sobre todo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La carrera tiene que seguir hasta el final. Puede ser que haya algunos que ya no corren con nosotros, ¿no? ¿Cómo se llama cuando uno deja de correr la carrera? Abandonó. ¿Puede ser que retornen a la pista para seguir corriendo? Sí, puede ser, por eso tenemos que orar. Alguno de nosotros viene corriendo esta carrera hace varios años, ¿no? Mañana yo voy a completar 67 vueltas en esta carrera de la vida cristiana. El tema es, ya sea que corras hace bastante o hace menos, es que no te quedes sin combustible, ¿no? En enero del año 1974, en el Autódromo Municipal de la Ciudad de Buenos Aires se corrió el Gran Premio de Fórmula 1 de la República Argentina, cuando en aquellos años Argentina estaba en el calendario mundial de la Fórmula 1. Nuestro piloto santafesino, excelente, brillante, uno de los mejores pilotos del mundo en aquella época, Carlos Alberto Reutemann, el Lole, corriendo en su país ante su público, 80.000 personas desafiando el calor de Buenos Aires. Comenzó la carrera a 54 vueltas y a partir de la tercera vuelta consiguió el primer lugar y lideró toda la carrera hasta la última vuelta. Lideró el resto de la carrera hasta la última vuelta. Estaba por ganar ante su público. Y a 500 metros de la meta, de la línea de llegada, se quedó sin combustible. Registren, vean después los datos de la época. Algunos dicen que fue un desperfecto en la toma de aire lo que provocó un mayor consumo de combustible. Otros dicen que alguien del equipo olvidó una lata de 18, un bidón de 18 litros de nafta agregar en alguna parada de boxes, lo que fuese, se quedó sin combustible, viendo frustrada su intención y su anhelo de poder ganar esa carrera Fórmula 1. Se quedó sin nafta, hermanos. No nos quedemos sin combustible, porque falta tan poquito, ¿no? Porque falta tan poquito para llegar a la meta, 500 metros. Cuando el Hijo del Hombre viniese, hallará fe. ¿Cuál es el combustible? Señor, aumentanos la nafta, aumentanos la fe. ¿Cuántos quieren hacer esa oración esta mañana? Señor, aumentanos la fe, porque no me quiero quedar. Sé fiel hasta el final. Hasta el final. Y yo te daré la corona de la vida. El Señor tendrá
un pueblo tan leal como el acero y de fe tan firme como el granito. Como José en Egipto, como Daniel y sus compañeros en Babilonia, como Ruth y Noemí ante la adversidad y la crisis, como Esther y Mardoqueo en la corte de Persia, ¿no? Como Esteban ante la turba asesina, como Pablo ante el César en Roma, como tantos otros que ni sabemos el nombre y el apellido, pero que fueron fieles a expensas de su propia vida hasta el final. ¿Se puede? Al que venciere, ¿no? Bienaventurado, aquel que soporta la tentación, que resiste la prueba. Número 2, a todos aquellos que aman la venida de Jesús. Número 3, sé fiel, aquellos que se mantienen fieles hasta el final. Y en cuarto lugar, leemos en Apocalipsis, vamos a nuestro libro base en esta mañana, ¿no? 7 de Apocalipsis, versículo 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. O sea que los que estarán recibiendo la corona de la salvación serán aquellos que tienen las vestiduras limpias, blanqueadas en la sangre del Cordero. Si ustedes quieren buscar en el 4:4 de Apocalipsis, se nos dice específicamente que tendrán las ropas blancas con las coronas de oro en sus cabezas. Resumiendo, para llegar a la coronación necesitamos pasar por el Calvario. Por el Calvario, donde Jesús derramó su sangre por nuestros pecados. Dice allí el versículo: los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Pastor, pero sangre del Cordero tiene que ver con el perdón, porque si confesamos nuestros pecados, ¿no?, y la sangre de Jesucristo me limpia, entonces quiere decir que los coronados serán aquellos que han sido perdonados. Perdonados. Es por gracia, no es por obras, no es por nuestros méritos, no es por nuestro apellido, no es por nuestra experiencia, no es por nuestra habilidad, es por la gracia de Dios. Por eso necesitamos de el Cordero para que limpie nuestra mancha de pecado, ¿no? ¿Han manchado alguna vez alguna prenda con difícil resolución? Es complicado, ¿no? Aunque te laves con lejía, Jeremías 2:22, y amontones jabón sobre tu cabeza, ¿cómo termina? La mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. No hay jabón, no hay detergente, no hay lejía, no hay ningún producto en esta tierra que pueda servir para limpiar ese tipo de mancha. Es la mancha del pecado. Cristo Jesús en el Calvario, con su sangre, es el que limpia nuestra vida de todo pecado. Y allí entonces tenemos la bendición de la corona, tu corona. Sobre la cabeza de los vencedores, termina diciendo Elena de White, sobre la cabeza de los vencedores Jesús coloca con su propia diestra la corona de gloria. Conflicto de los siglos, página 704.
¿Cuántos serán los coronados? Pastor, ¿usted va a aplicar otro sermón ahora? No, pero pensemos en esto. ¿Cuántos están invitados a la coronación? ¿Habrá argentinos en la coronación? ¿De toda nación, tribu, lengua? ¿Habrá enterrianos? ¿Y de Racedo? Y ahí en la fila, ¿no? Hay una cita de Elena White donde dice que el Señor está preparando las coronas. Vi un gran número de ángeles que traían brillantes coronas, una para cada santo. ¿Y cómo sabe, pastor, si es la mía la agarrás vos y la otra se la lleva al otro? No, dice que el nombre de cada uno estaba inscrito en la corona. Así que por favor, devolver, esa es mía, ¿eh? A medida que Jesús pedía las coronas, los ángeles se las presentaban y con su propia diestra las ponía en la cabeza de los santos. Entonces ahí está. ¿Habrá una fila? No sé. ¿Qué fila estás haciendo? ¿Qué fila estamos haciendo? ¿Cuántas filas hay? ¿Qué opción? 2. O haces la fila que termina ya en el precipicio en el mar, o haces la fila de la coronación. ¿En qué fila estás? Porque hoy ya vamos definiendo la fila, ¿no? Y allí están los ángeles participando gozosos. Señor, allá viene un grupo bastante, se escucha mucho, sí, son los argentinos que vienen, ¿no? Pero están santificados y ya están sellados, no tengan problema ni miedo. Estaremos allí, hermanos, en la fila de la coronación. Bienaventurado el que soporta y resiste la lucha, pero con la comunión con Dios todos los días. No améis al mundo, no, feliz el que ama su venida, piensa en su venida, actúa en función, elige, invierte su tiempo, su dinero, es lo que está dentro de su corazón, habla de eso, ama su venida. Número 3, sé fiel a fidelidad, no te quedes sin nafta, es hasta el final, sé fiel hasta la muerte, ¿no? Y en cuarto lugar, no olvides, no dejes de pasar por el Calvario, para que la sangre de Jesucristo te limpie y me limpie y nos limpie de todo pecado. Y muy pronto, porque el Apocalipsis dice, pronto podremos estar recibiendo esa corona de vida eterna. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dios nos bendiga, hermanos. Amén.